¿Dónde nacen las ideas que transforman Yucatán? Conoce los rostros, proyectos y sueños que se hacen realidad en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. En Voces del PCT exploraremos temas como salud, alimentación, medio ambiente, biotecnología, historia, cultura, educación, sociedad y mucho más. Descubre cómo la ciencia y la cultura nos guían hacia un nuevo renacimiento maya. Me presento, mi nombre es Fernando Beltrán, soy doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, de la Unidad Peninsular. Cuando me encontraba yo dentro de la licenciatura, uno se enfrenta en ese momento a la interrogante de qué tema va a trabajar uno para desarrollar una tesis que le permita obtener el grado ya de licenciado en ese momento. En este caso, yo comencé a trabajar dentro de la licenciatura a los trabajadores del ferrocarril en los ferrocarriles nacionales de México. Particularmente yo me centré y desarrollé una tesis sobre la administración obrera de los ferrocarriles nacionales en México, donde, o más bien en un periodo que va de 1938 a 1940. Y este tema, que va a ser un episodio fundamental para entender una política económica que se va a desarrollar durante el cardenismo y que nos va a ayudar a entender cómo funcionan las empresas estatales, tuvo un giro importante porque me permitió entender los comportamientos sindicalistas hacia adelante, más allá de los 40, pero también la forma en cómo operan las empresas posterior a esa fecha, pero también cómo se había desarrollado una empresa que se había fundado durante el Porfiriato, que había pasado y había sido resultado de la inversión privada extranjera, después había pasado por un proceso de mexicanización y después había pasado por un proceso de nacionalización. Este tema que menciono fue el que trabajé dentro de la licenciatura. Para mí va a sentar los precedentes de lo que yo voy a trabajar en la maestría y lo que voy a trabajar en la licenciatura. La inquietud no iba a terminar ahí, porque casualmente cuando presento mi solicitud al doctorado, había algo que estaba sonando en el plano nacional y que tiene que ver con la actualidad. Una de las propuestas era la construcción de lo que nosotros conocemos y que está sentado en este territorio y que nos da mucha pertinencia a la investigación, que va a ser el Tren Maya. Entonces, yo en ese momento, y antes de ingresar, voy a plantear el desarrollo de una investigación centrada en los ferrocarriles que existieron y que se fundaron durante la segunda mitad del siglo XIX para la península de Yucatán. Ese va a ser el tema de mi tesis doctoral, que se titula Una travesía inconclusa, los ferrocarriles en Yucatán, de 1874 a 1930 más o menos, donde yo voy a estudiar cuáles son las concesiones que se van a dar desde el centro del país, así como las gestiones que se van a realizar desde aquí, desde Yucatán, para la construcción del sistema ferroviario que se va a instaurar durante las últimas 3 décadas del siglo XIX, comenzando con la línea de Progreso Mérida, la de Valladolid Mérida, la de Peto Mérida, ¿sí? Y la de Mérida Calquini, ¿sí? Que después sería la línea que conecta con Campeche. Entonces, esas van a ser algunas de las, o más bien el punto de partida de lo que yo voy a trabajar en ese momento, pero voy a continuar explicando cuáles van a ser los traspiés a las que se van a enfrentar las diversas compañías que se van a fundar aquí en Yucatán y que van a dar como resultado para 1902 la conformación de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, ¿sí? Que es la empresa que se conoce o que tiene más renombre y más reconocimiento históricamente aquí en Yucatán y quizá a nivel nacional, ¿sí? El sistema que yo estudio, que en apariencia es un sistema muy pequeño y que pareciera ser que solamente es de interés para nosotros que nos encontramos aquí en la región, en realidad tiene una relevancia mucho más importante, no solamente en el contexto nacional, sino incluso nos ayuda a entender modelos económicos. Ese es el punto de la historia, ¿sí? La función social que tiene que desarrollar. ¿Por qué? Bueno, pues porque como todos sabemos, la economía que se va a mover a finales del siglo XIX y principios del siglo XX aquí en Yucatán va a ser el tema del Enequén con la exportación de la fibra al mercado norteamericano y al mercado europeo. Pero esa fibra tiene que ser transportada y para ello se tienen que buscar los mecanismos de transportación que abaraten los costos, ¿sí? Y para eso viene toda una serie de políticas, de concesiones, de exenciones fiscales, todo un diseño de políticas públicas que nos ayuden a entender cómo funciona esa economía. Nosotros, cuando hablamos de la función social de la historia, hablamos de la vinculación del pasado con el presente. Es decir, que el pasado no solamente nos explica qué es lo que somos nosotros hoy en día, ¿sí? Sino que nosotros debemos preguntarnos desde el presente, a partir de nuestras propias interrogantes y que van siendo cambiantes con el tiempo, ¿qué nos puede enseñar el mismo pasado sobre lo que nos rodea a nosotros mismos? No me queda más que invitar al público en general, a los jóvenes, que se acerquen al trabajo que se hace en el Parque Científico, al trabajo de los investigadores, y en este caso a los investigadores del CIESAS, ¿sí? Que la obra es vasta, y particularmente a mi trabajo que se encuentra disponible en
En la página del CIESAS, buscando ahí, en este caso mi perfil de investigador, se encuentran los links de los artículos y libros publicados para acercarse un poco a los temas que yo trabajo y que es un poco de lo que he platicado aquí sobre las temáticas políticas, económicas, regionales, de transportes y obreras. Eso, y es la invitación. La ciencia no se detiene, y nosotros tampoco. Desde el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, te esperamos en la próxima cápsula de Voces del PC, para seguir explorando, creando y transformando la ciencia.